Ya dijo que está grabando. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya vamos a iniciar con esta actividad que tenemos pendiente para el día. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. Sí. Bueno, listo. Bueno, cordial saludo para todos. El Señor les bendiga grandemente. Mi nombre es Natalia Sofía Molina y soy estudiante de teología de la Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Interno. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es la geografía bíblica. Entonces vamos a darle inicio a este tiempo de aprendizaje. ¿Qué es la geografía? Bueno, como todos sabemos, la geografía es la disciplina que se encarga de estudiar los sitios históricos y geográficos de una zona específica. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar el escenario donde se desarrolló el texto bíblico. Bueno, en la Biblia se registran aproximadamente 600 sitios geográficos. Debemos entender que el texto bíblico se desarrolló en el tiempo y en el espacio, por lo tanto, el conocimiento de los datos históricos y geográficos aportan una mayor comprensión y claridad en la interpretación del texto bíblico. El escenario donde se desarrolló el texto bíblico se le conoce como Tierra Santa, que es la región en la cual convergen Europa, Asia y África. Por esta razón se vio afectada política, social, cultural y económicamente, ya que durante mucho tiempo Israel fue escenario de guerras y batallas debido a las invasiones de su territorio por parte de ejércitos rivales que venían del norte y del sur. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que, como pueden ver en este mapa, Europa es como un puente que une a África, que está por acá abajito, donde se encuentra Egipto. Por acá se encuentra Asia, donde se encuentran países actualmente como Irán, Irak, y por acá más arribita se encuentra Europa. Entonces, por esta razón, Israel es una zona donde convergen esos tres continentes y por lo tanto se vio muy afectada, pero sobre todo por las guerras o las guerras que se presentaban en este territorio, y esto trajo consecuencias nefastas para ellos. Y por eso se dice que se vio muy afectada política, social, cultural y económicamente por la influencia que tuvieron estos tres continentes en este país, en este territorio. Bueno, el texto bíblico se desarrolla en el escenario de la media luna fértil. Se le conoce con este nombre, ya que además de ser fértil, como pueden ver en el mapa, tiene forma semicircular, parecida a una media luna, que tiene al extremo oriente el Golfo Pérsico, y luego se va curvando hacia el norte, donde se encuentran los montes Sagros y Armenia, y luego hacia el oeste, por acá, como pueden ver, llega acá donde está el mar Mediterráneo y finalmente termina en Egipto. Y por acá, al sur, limita con el desierto arábigo. Un dato curioso es que en la Biblia al mar Mediterráneo que se encuentra por acá se le conoce como mar grande. Lo pueden buscar un momentico en números 34:6, los que tienen la Biblia a la mano, si me pueden hacer el favor. Después el audio. ¿Números qué? Números 34:6, capítulo 34, versículo. Bueno, aquí encontré el mar grande o será de la frontera occidental y su costa o será el límite occidental. Perfecto, mil gracias.
Bueno, entonces, como podemos ver en este capítulo, el Señor le da a Moisés los límites y la repartición de Canaán, que es la tierra prometida. Entonces le dice que al occidente iba a estar el mar grande. Lo mismo que vemos acá. Fíjense que este es el mar Mediterráneo y se encuentra precisamente al occidente de Israel. Entonces es muy importante tener estos datos en cuenta, ya que en la Biblia pues mencionan estos nombres que a veces pasan desapercibidos para nosotros. Pero fíjense que aquí están hablando del mar Mediterráneo, como lo conocemos actualmente. Entonces, por eso es muy importante tener todos estos datos en cuenta al momento de leer, interpretar el texto. Bueno, entonces, ahora vamos a ver los países que componen la media luna. Vamos con los de la curva oriental. Bueno, en este caso tenemos a Asiria. Su capital es Nínive y se encuentra ubicada entre los montes Sagros y el río Tigris. Fue el territorio donde se desarrolló el imperio asirio, que va desde los años 640 al 612 a.C. Entonces acá tenemos una cita bíblica muy interesante que se encuentra en Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Me gustaría que alguien me hiciera el favorcito de buscar esa cita bíblica y vamos a compartir un dato curioso y interesante respecto a ese pasaje bíblico. Entonces me avisan cuando ya lo tengan, por favor. Jonás capítulo 1, versículos 1, 2, 3. Dice así: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Perfecto. Mil gracias, profesor Leonardo. Bueno, entonces muchas veces leemos este pasaje bíblico y ya muchos de nosotros conocemos esta historia, ¿verdad? Pero resulta que a veces no conocemos el trasfondo, o sea, el contexto histórico. Bueno, resulta que como claramente lo leyó el profe Leonardo, el Señor mandó al profeta Jonás a Nínive, que se encuentra en Asiria. Y el profeta Jonás tuvo muchísimo miedo de ir a Nínive, muchísimo miedo y decidió ir a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, como lo dice la Biblia. Bueno, resulta que el imperio asirio era muy conocido por su brutalidad, porque era un imperio muy, muy sangriento. Resulta que a sus enemigos políticos, su método de defensa era la tortura. Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? Hacían amputaciones de brazos, de piernas, de orejas, de lenguas, de testículos, incluso también hacían empalamientos. Y bueno, esas apenas son algunas de las cositas que hacían, porque eran muy, muy crueles, eran uno de los imperios más temibles en este tiempo. Entonces, por esa razón, pues todos querían mantenerse alejados de ese imperio, tenían muchísimo miedo. Y bueno, cuando el profeta Jonás escuchó esa orden de parte del Señor, por eso fue que tuvo muchísimo. Y bueno, ese es el contexto histórico de este texto bíblico. Y bueno, por eso él decidió huir a Tarsis. Ya pues conocemos el resto de la historia, que el Señor le envió una ballena, que él estuvo allí, oró al Señor, y bueno, ya después él finalmente fue a Nínive y el Señor lo protegió. Pero fíjense que por esa razón fue que el profeta Jonás huyó de la presencia. Entonces, como les dije, es muy importante conocer estos datos porque nos brindan una mayor cercanía al texto bíblico. Nos permiten comprender el por qué sucede cada cosa. Y bueno, esa fue la razón por la cual todos los pueblos le tenían miedo a Nínive. Y bueno, el profeta Jonás sabía que si él iba, le iban a hacer lo mismo a él, y no solamente a él, sino a su pueblo Israel. Entonces, eso fue lo que sucedía en aquel tiempo.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar de Mesopotamia. Bueno, para entender lo que es este país es necesario comprender su etimología. Entonces, Mesopotamia viene del latín meso, que significa entre, y pótamo, que significa. Esto quiere decir que se encuentra ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, y se cree que allí estaba el jardín del Edén. Acá tenemos un pasaje bíblico muy interesante que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 10 al 14. Entonces, si alguien me puede hacer el favorcito de buscarlo para compartir la cita bíblica. Génesis 2, del 10 al 14. Efectivamente. Y salía de Edén un río para regar el hierro, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Esta es el que rodea toda la tierra de Ardía, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gibón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Perfecto. Hasta el 14. Sí, pastora, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, como podemos ver, acá en esta cita bíblica mencionan dos ríos que son muy conocidos actualmente, que son el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, se cree que en esta zona de Mesopotamia se encontraba el jardín de Edén, más o menos como en esta partecita que está por acá. Entonces, muy interesante porque fíjense que la Biblia menciona ríos que son conocidos actualmente, porque acá en el versículo 14 dice, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Bueno, ese río Hiddekel actualmente se conoce como el Tigris. Y también está el río Éufrates, que también es conocido, que es este que está acá. Es muy popular allá en la media luna fértil, muchas personas van para allá a conocer eso. Le dicen el gran río Éufrates porque es un río enorme, muy, muy, muy grande. Y fíjense cómo nacen por acá y ambos siguen su camino, se unen y descienden por acá en el Golfo Pérsico. Entonces, un dato curioso muy interesante que concuerda mucho con el texto bíblico. Entonces, listo. Bueno, ahora vamos a hablar de la ciudad de Babilonia. Bueno, se le conoce en el texto bíblico con los nombres de Sinar y Cal. Ellos fueron quienes destruyeron el imperio asirio y empezaron a reinar de los años 612 a 639 a.C. En el Antiguo Testamento vemos que los babilonios conquistaron el reino de Judá y llevaron cautivos a Babilonia a muchos israelitas. Esto lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. En este caso, como son bastante larguitos, no los vamos a leer aquí en la reunión, pero quedan pendientes para leerlos en casa. Y bueno, acá hay unas citas bíblicas muy interesantes que vamos a estar viendo. Vamos a estar compartiendo acá las. Y bueno, dice que la antigua Babilonia era una ciudad muy conocida por hacer hechicería. Alguien que por favor me ayude con Isaías capítulo 47, los versículos 1, 12 y 13. Y con Jeremías 50, versículos 1, 2 y 38. Uno con el de Isaías y otro con el de Jeremías, por favor. ¿Puedes repetir el versículo bíblico? Sé que son Bueno, dos. sí.
Isaías 47 y los versículos son 1, 12 y 13. Y el otro es Jeremías 50 y los versículos son 1, 2 y 38. Jeremías 50. Tengo el 47, ¿verso qué? Tengo Uno. Jeremías. Perfecto, mil gracias, Daniel. Bueno, en cuanto a Isaías es el capítulo 47 y los versículos son 1 y después los versículos 12 y 13. Bueno, dice el 1, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. El verso 12 dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus bautizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contemporáneos de los siglos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Perfecto, mil gracias. Bueno, entonces vamos a explicar un momentico esta cita y después pasamos por la de Jeremías. Bueno, entonces podemos ver que, como dice acá, el Señor está enviando un juicio sobre Babilonia. Como dice acá, hija de los caldeos. O sea, eso demuestra que a Babilonia también se le llamaba Caldea. Y a los habitantes de ese territorio se les decían caldeos. Entonces podemos ver que era un pueblo que estaba muy entregado a los hechizos, también a la idolatría, también a la astrología, a la divinación, y por eso el Señor iba a enviar un juicio a esa tierra. Ahora, por favor, alguien que me colabore con Jeremías 50, versículos 1, 2 y 38. Esto dice, la palabra del Señor acerca de los babilonios y de su país vino al profeta Jeremías. Anuncien y proclamen entre las naciones, proclámenlo, levanten un estandarte, no oculten nada, sino digan a Babilonia será conquistada, Bel quedará en vergüenzas, Marduk quedará aterrado, sus imágenes quedarán humilladas y aterrados sus ídolos. El 38 dice, muertas sus aguas, que queden secas, porque Babilonia es un país de ídolos terribles que provocan la locura. Perfecto, mil gracias, Daniel, y también mil gracias, Pastora Flor. Bueno, entonces, como podemos ver, ambos capítulos hablan de lo mismo, del juicio que iba a enviar el Señor a Babilonia. Y aquí mismo nos dicen que Babilonia era un pueblo muy entregado a la idolatría, a la adoración de imágenes, a la hechicería. O sea, era un pueblo muy, muy pecador y estaban desagradando. Y por eso el Señor iba a enviar ese juicio sobre Babilonia. Entonces es muy importante también conocer estos datos, ya que cuando nosotros vemos Bel es confundida. También cuando nos hablan de Marduk, que eran las imágenes, los dioses que ellos tenían. Entonces esto nos permite tener una mayor comprensión, ¿verdad? Entonces son datos que no deben pasar desapercibidos. Es necesario escudriñar la palabra y también conocer estos datos para así interpretar mejor las sagradas. Perfecto. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Entonces ahora ya vamos por lo de la curva occidental. Bueno, tenemos a Siria, que es un país conocido actualmente. Su capital es Damasco y como podemos ver acá en el mapa, limita al norte con el río Éufrates, que se encuentra por acá. Por el sur con Palestina, que es también donde se encuentra Israel. Por el oriente con el desierto de Arabia y por el occidente con el mar Mediterráneo, que se encuentra acá, del lado izquierdo, del lado occidente. Perfecto. Entonces tenemos a Fenicia, que es la franja estrecha de tierra entre el mar Mediterráneo y el monte Líbano. Un dato curioso es que los fenicios fueron los primeros navegantes del mar
Mediterráneo. Ellos tenían la última tecnología en todo el tema de navegación y bueno, ellos eran muy expertos en todo el tema del comercio marítimo. Fueron el primer pueblo en navegar el mar Mediterráneo. Lo recogieron muchísimo y bueno, es un dato curioso para tener en cuenta. También te viene un dato curioso que es muchísimo más interesante y este es sobre el pueblo de Israel. Resulta que los israelitas no fueron navegantes del mar Mediterráneo, ya que temían a la presencia de Leviatán, el monstruo marino mencionado en el Antiguo Testamento. Entonces acá tenemos unas citas bíblicas que nos hablan acerca de este monstruo marino al que temían muchísimo los israelitas. Entonces, alguien que me colabore por favor con el Salmo 104, versículos 25 y 26. Y también con el libro de Job, versículos 41. Es un poquito larguito, pero yo entonces voy a leer este y voy a señalar los versículos que vamos a leer. Entonces Job 41 lo busco yo acá en la Biblia. Alguien que me colabore con este salmo, el 104, con Isaías 27:1 y con el Salmo 74:14, por favor. Entonces me avisan cuando lo tengan. Yo voy a buscar el Salmo 74:14. Perfecto, hermanita. 104. Nati 104, ¿qué número? Salmo 104, versículos del 25 al 26. Vamos a leerlos en el orden que nos muestran acá la diapositiva. Entonces, cuando tenga el Salmo 104, ya me avisa por Ya lo tengo, mando. listo, perfecto, ya entonces puede leerlo. Dice la palabra del Señor. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Y el siguiente versículo, Diamante. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Perfecto, Diamante. Gracias. Bueno, entonces ya yo acá encontré Job 41. Entonces yo voy a señalar acá los versículos específicos que voy a leer porque este texto es un poco largo. Bueno, entonces dice, con sus estornudos enciende lumbre, sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen halcones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Bueno, esto es una descripción que acá te hace el Señor a Job sobre el Leviatán. Acá en Job 41, versículos del 18 al 20. Esto fue lo que acabé de leer. Entonces, alguien que por favor tenga Isaías 27, que me colabore, por Isaías 27:1. listo, hermano, leí. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Perfecto, hermano, leí. Gracias. Y alguien que por favor tenga el Salmo 74:14 para ver si puede colaborar Lo con la tengo. lectura. Salmo 74:14 dice, aplastaste las cabezas del Leviatán y dejaste que se lo comieran los animales del desierto. Mil gracias, hermana. Bueno, entonces, como podemos ver, estos versículos están en un orden. El primero, el salmista habla sobre el Leviatán que se encuentra en el grande y anchuroso mar. Acá en el libro de Job, el Señor le hace una descripción a Job donde dice que el Leviatán es como un dragón, que de su boca salen hachones de fuego. Lo mismo dice en Isaías,
que es un dragón que vive en el mar, pero también el Señor hace una profecía que él iba a matar al Leviatán, y eso lo vemos en el Salmo 74:14, cuando ya el Señor le aplasta la cabeza al Leviatán y lo mata. Entonces esto lo dice la Biblia, y por esa razón allá en Israel le tenían muchísimo miedo al mar Mediterráneo. O sea, el mar que ellos usaban para sus actividades pesqueras, sus actividades marítimas, era el mar de Galilea. Ese es muy famoso también en el Nuevo Testamento. Ese era el mar que usaban allá. Pero el mar Mediterráneo no, porque le tenían miedo precisamente por esta bestia que habitaba en el mar. Entonces es importante conocer esto, y también es muy interesante, dato curioso. Entonces ya llegamos a una de las partes más importantes de esta exposición, y es sobre Palestina. Bueno, Palestina limita al norte con el monte Líbano, que se encuentra por acá arriba. Al sur con Egipto, que la Biblia también le llama el torrente de Egipto, que es toda esta zona que se encuentra por acá. Al oriente con el desierto arábigo, y al occidente con el mar Mediterráneo. Entonces esta tierra se conoce con los siguientes nombres. Tierra de Canaán, porque sus habitantes primitivos fueron los cananeos, como lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento. También se conoce con el nombre de tierra prometida por la promesa que le hizo Dios a Abraham en Génesis 17, del 7 al 8. Si alguien puede buscar la cita bíblica, que por favor me colabore. Génesis 17, del 7 al 8. Y también se le conoce como Génesis 17, versículo 7 17 al 8. dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén, así es. Mil gracias, hermano Ley. Bueno, entonces, como podemos ver, aquí es donde el Señor le hace la promesa de su pacto a Abraham, y por eso entonces en el Antiguo Testamento, precisamente en el Pentateuco, se le conoce con el nombre de tierra prometida. Y también se le conoce con el nombre de tierra de Israel cuando surge Israel como estado en la época de la monarquía, en los tiempos de Saúl, David, Salomón, y después también que se le siguió conociendo tierra de Israel. Actualmente también le conocemos con este nombre porque existe el Estado de Israel actualmente, que fue fundado por la ONU. Entonces, es muy importante conocer la etimología de Palestina. Viene del latín Palestina, que era como los romanos llamaban a esta provincia, el cual lo tomó Palestina, tierra de los filisteos. También viene el latín Palestinus, y este de Palestina. Palestina, y del griego antiguo Palestina. Pero sobre todo viene del arameo o hebreo filistín, que es el plural de filisteo. Entonces, un dato curioso es que en el siglo segundo después de Cristo, específicamente en el año 135, los romanos le cambiaron el nombre a Israel por Palestina, porque querían borrar todo vestigio de Israel como nación. Esto fue hasta la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Bueno, resulta que los romanos le cambiaron el nombre a Israel y por Palestina, y esto fue como una ofensa para ellos. ¿Por qué? Porque le decían tierra a los filisteos. Y bueno, esto era algo que a ellos no les gustaba, ellos querían llamar Israel, pero los romanos decidieron ponerle este nombre. Pero esto fue solamente hasta la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU dijo, Israel debe, o sea, volver a tener su nombre original. Debemos volver a establecer el Estado de Israel, porque fueron los romanos los que le pusieron este nombre de Palestina. O sea, generalmente cuando se dice Palestina e Israel, se dice que es lo mismo, aunque en realidad ya el Estado de Israel ya existe. Entonces Palestina ha quedado siendo una pequeña zona del territorio, como podemos ver acá. Podemos ver que el territorio verde es el territorio israelí, el territorio blanco es el territorio palestino. Entonces fíjense que acá es la primera imagen
había mayor territorio palestino, territorio blanco, territorio. Y fíjense cómo el territorio blanco ha ido aumentando, el territorio palestino ha ido disminuyendo. Entonces, fíjense todo lo que ha sucedido con el pasar del tiempo. Y bueno, es muy importante conocer que fueron los romanos los que inicialmente les pusieron este nombre, ya después ellos retomaron el Estado de Israel, pero entonces apenas ha quedado cierto territorio que se le conoce como Palestina, que es donde habita una población de mayoría árabe, y en el resto de la población está el pueblo normal de Israel. Entonces ahora vamos a hablar sobre los ríos y sobre los mares. Bueno, está el Tigris o Hiddekel, como se le menciona en la Biblia, que mide 1.760 kilómetros de longitud. También está el río Éufrates, que mide 2.880 kilómetros. Por eso se le conoce con el nombre del Gran Río Éufrates, porque es un río enorme. Aunque actualmente se encuentra en un periodo de sequía, pero es mundialmente conocido con este nombre, pero es por su gran longitud. Y ambos nacen en las montañas de Armenia y desembocan en el Golfo Pérsico, como podemos ver acá en este mapa, que se unen y desembocan acá abajo. También está el río Orontes, que es un río de Siria que desemboca en el mar Mediterráneo. Como podemos ver, nace por acá, efectivamente por la tierra de Siria, y va subiendo y subiendo hasta desembocar acá en el mar Mediterráneo. Mide 571 kilómetros de longitud. Bueno, también tenemos el río Jordán, que es un río muy conocido por nosotros los cristianos, fue el río donde se bautizó nuestro Señor Jesús. Y bueno, nace en el monte Hermón y desagua en el mar Muerto. Su nombre en hebreo es Jardén, que significa el que desciende. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos más información acerca del río Jordán. Desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, la distancia es de 100 kilómetros. Sin embargo, por su serpenteo, o sea, por el movimiento que tienen, entonces alcanza a medir unos 320 kilómetros. Su ancho es de 5 a 8 metros. El río Jordán y sus riberas son un valle que conforman grandes valles, o sea, es como un valle dentro de otro valle. Entonces, el valle que es el mayor es el Valle Gor, que mide entre 8 y 20 kilómetros de ancho. Se le llama la gloria o la espesura del Jordán, que se encuentra en Zacarías, capítulo 11, versículo 3. Y su espesa vegetación se debe a que el Jordán que lo recoge completamente se desborda en la época de lluvia. Fue el río donde Jesús fue bautizado. Alguien que me colabore con esta cita bíblica de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 17. Por Juan 3, del 13 al 17. Perfecto. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Bueno, el Señor Jesús, como ya sabemos, Él fue bautizado en el Jordán. Él se bautizó para cumplir toda ley, para cumplir toda justicia, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos unas imágenes del río Jordán en la actualidad. Como podemos ver también, muchas personas viajan hasta allá, a ese lugar, para bautizarse en este río, porque es muy importante para nosotros los cristianos. Entonces, estas son las imágenes reales, como
ver. Y bueno, es muy especial para nosotros, la verdad es que sí, es muy simbólico para nosotros. Bueno, entonces tenemos la falla del Jordán. La falla del Jordán es única entre los accidentes de la geografía. Se produjo como resultado de un valle hendido que resultó en la mayor depresión que existe en la Tierra. El valle del Jordán inicia en el monte Hermón, de cuyos manantiales se forman igualmente el río. Incluye los afluentes del Alto Jordán, el mar de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto y el Arabá. Bueno, entonces, como podemos ver desde el monte Hermón nacen estos cuerpos de agua, entre ellos el río Jordán. Tenemos el Alto Jordán, que está formado por numerosos afluentes que, como lo vimos anteriormente, nacen y vierte sus aguas en el mar de Galilea a 208 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, estas son algunas, una imagen sobre el Alto. Bueno, acá tenemos el mar de Galilea, que es un mar muy especial, importante en el Nuevo Testamento y muy sobresaliente por su actividad pesquera, como lo habíamos dicho anteriormente en las cosas. Y bueno, se conoce también como Cineret, que significa arpa, en Números 34:11, y también como Genezaret en Lucas 5:1, y Tiberias en Juan 21:1. Su nombre actual es Jan Cineret. Mide aproximadamente 21 kilómetros de longitud y 13 de anchura. Se encuentra a 211 metros bajo el nivel del mar. Entonces, el río Jordán lo atraviesa al norte hasta el sur, como podemos ver acá en este mapa. Este es el mar de Galilea y este por acá es el Jordán, que lo atraviesa totalmente del norte al sur. Y eso hace que sus aguas sean muy dulces, las aguas del mar de Galilea. Entonces, como podemos ver, fíjense que es un mar, pero es bastante pequeñito para ser un mar. O sea, es más bien como un lago enorme, pero ya se le conoce como el mar de Galilea. Acá podemos verlo en el mapa. También tenemos el Golfo de Acaba, que es la prolongación de la falla del Jordán hacia el Mar Rojo. Es este que se encuentra acá, es este bracito, es como un bracito que se encuentra a la derecha, como podemos verlo acá. Está por acá cerca de la península del Sinaí, el Golfo de Acaba. También tenemos el Arabá, que se encuentra ubicado al sur del Mar Muerto. Es un valle árido que se eleva a 200 metros sobre el mar y luego desciende hasta el Mar Muerto y se extiende hasta el Golfo de Acaba, a 298 kilómetros al sur. En el Antiguo Testamento, Arabá se emplea para designar el valle del Mar Muerto y el valle del río Jordán. El Arabá se encuentra por acá, justo por debajo del Mar Muerto, por eso se le conoce como el Valle del Mar Muerto o el Valle del río Jordán. Tenemos el Mar Rojo, que también es muy conocido y muy importante para nosotros en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, y es un mar angosto que separa la península arábiga del África y que se divide en el norte en dos golfos separados por la península de Sinaí. Entonces el brazo occidental se conoce el Golfo de Suez, que es este que se encuentra por acá, por este lado izquierdo, y también está el Golfo de Acaba, que se encuentra al lado derecho, al lado oriental. Entonces, el que se llama el Golfo de Suez tiene unos 290 kilómetros de largo y un ancho de 22 kilómetros. Y el brazo oriental, conocido como el Golfo de Acaba, tiene 135 kilómetros de largo y un ancho promedio de 24 kilómetros. Entonces, el Mar Rojo fue el lugar por el que cruzaron los israelitas cuando huían de los egipcios. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Entonces, como podemos ver, esta es una imagen del Mar Rojo, y acá podemos encontrarlo en el mapa. Se encuentra acá entre Egipto, también por acá, cerquita a lo que hoy es Arabia Saudita. Entonces, fíjense, este es el Mar Rojo. Por acá se encuentra el Golfo de Suez y este es el Golfo de Acaba. Este es el Mar Muerto, que es conocido también como el Mar Salado, en el versículo de Génesis 14:3. También se le conoce como Mar Oriental en Ezequiel 47:18 y Mar del Arabá en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Se encuentra aproximadamente a 390 metros por debajo del nivel del mar, y es una profundidad de 400 metros aproximadamente.
aproximadamente. Tiene 73 kilómetros de largo y 16 de ancho. Y se dice que es casi 9 veces más salado que cualquier mar del planeta. ¿Esto por qué sucede? Pues resulta que tiene muchísimos depósitos de sal, potasa, magnesio y cloruro de calcio y bromuro. O sea, tiene muchísimos minerales y por lo tanto ningún animal se adapta a estas condiciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto hace que las aguas del Mar Muerto sean muy, muy densas, por lo cual es prácticamente imposible que un cuerpo se hunda en este mar. Entonces, se dice que el exceso de sal y minerales en el Mar Muerto se debe a la lluvia de fuego y azufre que destruyó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, en Génesis 19:24. En la época del Antiguo Testamento, el mar actuó como barrera entre Judá y Moab y Edom. Esto lo podemos encontrar en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30. Entonces, el mar muerto es este que se encuentra acá. A continuación, vamos a hablar acerca de la extensión de Israel. Bueno, en el norte, entre el mar Mediterráneo y el Alto Jordán, mide 52 kilómetros de ancho, por acá en el norte. Desde el extremo sur de Gaza a Sodoma mide 105 kilómetros. Y desde el norte, desde la ciudad que se llama Dan, al sur, donde queda Beerseba, mide aproximadamente 300 kilómetros. Entonces, como podemos ver, es un país bastante pequeño. Incluso dicen que un avión puede sobrevolar Israel en 5 minutos, porque es muy, muy pequeño. Entonces, un dato curioso. Un dato bastante curioso y muy interesante es que la promesa que el Señor le hizo a Abraham abarca más de Palestina. Llega hasta la entrada de Amad, donde se encuentra la Siria moderna, y por el sur hasta el torrente de Egipto, norte de Sinaí. Esto lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 34, versículos del 1 al 12, que es cuando el Señor, Jehová Dios, comienza a hablarle a Moisés sobre los límites, sobre la extensión de la tierra prometida. Entonces el Señor le hace todas estas explicaciones a Moisés sobre qué tan grande iba a ser la tierra que él tenía guardada para él. Pero Israel alcanzó esta división en los gobiernos de David. Esto es un mapa de Israel en aquel entonces. Podemos ver que era un país muy, muy enorme en aquel tiempo. Pero como podemos ver actualmente es un país bastante pequeño. Entonces ahora vamos a hablar acerca de las ciudades de Palestina. Bueno, está Galilea, que es muy mencionada en la Biblia, se menciona 68 veces, y el término de Galilea significa la región de los gentiles. Se encuentra ubicada al norte, su límite natural es el cañón del río Líbano, al noroccidente, y el monte Hermón al nororiente. El límite sur es la cordillera del Carmelo y del Boa. Alguien que por favor pueda buscar allá en su Biblia, Isaías capítulo 9, versículo 1. Isaías 9:1. Efectivamente. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, al mar, será llena de gloria. Amén. 9:1. Y gracias, hermanita Ada. Bueno, entonces podemos ver que este es el origen del término Galilea, acá en Isaías 9:1. Significa la región de los gentiles. Entonces ahora pasamos a la ciudad que se llama Samaria. Es mencionada más de 100 veces, o sea,
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es muy importante en el texto bíblico. Entonces tenemos que limita al norte con la llanura de Edom, al oriente con el Jordán, al occidente con el mar Mediterráneo y al sur con Betel. Y se caracteriza por tener un gran territorio. Y también tenemos a Judá, que se conoce en el texto bíblico como el reino de Judá, como el reino del sur o como el reino de Judea. Es este territorio amarillo que se encuentra acá en el mapa. Y bueno, está conformado por la tribu de Judá, o sea, la dinastía David, la dinastía del rey David. Limita al norte con Samaria, al sur con el Negev, al oriente con el mar Muerto, que es este que se encuentra por acá, y al occidente con la forma la llanura. También tenemos a la ciudad que se denomina Negev, que aparece el 38 veces, y es la región que se encuentra al sur. Como podemos ver acá en el mapa, se encuentra al sur del territorio palestino. Bueno, también tenemos a Sinaí, que también es muy conocida en el Pentateuco. Es una península con grandes montañas y un vasto desierto, es un desierto enorme. Nunca se consideró parte de Palestina, actualmente pertenece políticamente a Egipto, o sea, pertenece a África, porque sabemos que Egipto es un país de África, entonces por esa razón nunca se consideró parte de Palestina. Entonces al inicio de Éxodo, Levítico, algunos de sus lugares fueron bastante importantes. Actualmente se conoce el desierto de Sin, que posiblemente es Cades Barnea, que es el desierto que menciona en la Biblia, en Salmos 29:8 y en Ezequiel 47. Y también el torrente de Egipto y el gran macizo montañoso donde probablemente estaba ubicado el monte Sin, que lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 19, versículos del 20 al 25, que es cuando el Señor se le manifestó a Moisés y se le manifestó al pueblo de Israel. Esta foto que vemos aquí es una imagen muy interesante tomada del espacio, que acá podemos ver todo el camino que recorrió el pueblo de Israel, desde por acá que están en Egipto, cuando el Señor milagrosamente abrió el mar Rojo, ellos cruzaron, llegaron acá a la península de Sinaí, hicieron todo este viaje hasta acá, hasta donde está el monte Sinaí, y después suben y llegan a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Se dice que recorrieron aproximadamente 600.000 kilómetros caminando, eso es muchísimo, y sobre todo porque es un lugar con un vasto desierto. Estas son imágenes reales del monte Sinaí, que son estas montañas que se encuentran por acá, acá también donde está el camello, y este es el desierto del Sinaí, que es un desierto muy, muy, muy grande. Y bueno, también es un lugar muy hermoso, es muy visitado todos los años. Y bueno, muy especial para nosotros porque es donde la Biblia dice que el Señor se manifestó a Moisés y le entregó el decálogo divino, que son los 10 mandamientos. Entonces, es muy emocionante ver estas imágenes y también muy interesante conocer estos lugares. Y bueno, entonces hemos llegado al final de la exposición. Entonces les agradezco muchísimo por su asistencia y deseo que el Señor les continúe bendiciendo inmensamente a todos. Mil gracias. Entonces ya voy a dejar de compartir. Y bueno, mil gracias por su asistencia. Entonces ya voy a finalizar con la grabación. Y bueno, que el Señor les bendiga grande. Un abrazo para todos. Gracias, muy amable. Listo. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Nos convocamos. Gracias, Nati. Con mucho gusto. Entonces, que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, gracias a ustedes por su asistencia a la jornada. Entonces, que tengan una feliz noche y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén, igual. Amén, igualmente. Feliz noche. Amén. Gracias, igual.